Unidad 2. Teorías del origen del universo. Objetivos específicos. Analizar la explicación que dan los científicos sobre cuándo y cómo se originó el universo. Origen del universo. El universo no fue siempre el mismo. Se cree que tuvo un origen explosivo, que en el principio solo había en ella una esfera de energía, llamada Ilem, que estaba a 20 billones de grados centígrados. Era tal la presión que, llegado un momento, esta esfera estalló en una gran explosión que dio origen al universo conocido. A esta explosión los científicos lo llaman el Big Bang. Solo que las temperaturas eran muy altas, pero fue enfriándose paulatinamente y así se crearon los primeros átomos. Y luego vino la formación de los elementos básicos. Después de unos millones de años se formaron las primeras galaxias y no ha parado la expansión del universo. Incluso hoy en día sigue. De acuerdo a la edad de las estrellas viejas, se ha estimado la edad del universo en unos 13.500 millones de años. El universo según Einstein. El universo para Albert Einstein 1879 a 1955, es esférico, como lo es el espacio, es decir, curvo, pero también puede ser considerado como elíptico, y no ha faltado un seguidor de sus concepciones que lo haya concebido como cilíndrico. El espacio del universo de Einstein es finito, pero ilimitado para los observadores que lo habitan. En efecto, un sujeto imaginario puede desplazarse en todos los sentidos e indefinidamente sobre la superficie de una esfera, sin encontrar nunca el borde o el fin. Ningún punto de la superficie goza de propiedades especiales. Todos sus puntos son igualmente rodeados por otros que también pertenecen a la superficie. En este universo de Einstein, cada punto puede ser considerado como el centro de la superficie y puede decirse que el centro está en todas partes y en ninguna a la vez. El radio de esta superficie depende de la materia totalmente expandida en el cosmos. El tamaño del universo estaría adaptado a la cantidad de materia que contiene. Si la cantidad de materia estuviese de tal modo enrarecido que la densidad sea nula, el radio del universo sería infinito. Según cálculos de Einstein, el radio del universo bordearía los 10.000 millones de años luz. En consecuencia, el universo Einstein es finito, pero ilimitado, lleno de materia y con una densidad constante. Es de advertir que, para el imaginario observador cósmico ubicado en el exterior del universo, las nociones de espacio-tiempo aparecen como absolutas y con significación propia. Pero para el observador real, espacio y tiempo continúan indisolubles de acuerdo a la concepción relativista de Einstein, que considera la bisagra o binomio espacio-tiempo con propiedades tan íntimamente ligadas que en cierto modo se debe considerar que nuestro universo tiene tres espaciales y una temporal, por lo que se habla de un espacio-tiempo que depende de la cantidad y la repartición de la materia que contiene. Según que haya más o menos materia en un punto, el espacio-tiempo estará más o menos curvado en ese punto. El modelo Einstein del universo es pues espacialmente estático, isótropo, finito y constituye el primer modelo relativista general en la historia. La teoría de la relatividad general surgió de la teoría especial de la relatividad que Einstein elaboró en 1905 y que establecía una nueva cinemática para la física, las leyes de conversión de las mediciones de espacio y de tiempo hechas por un observador y las de otro que se mueve a una velocidad constante respecto al primero, los llamados observadores inerciales. El universo según Georges Lemaitre.
El astrofísico y sacerdote belga Georges Lemaitre, 1894 a 1966, es el padre de la teoría del Big Bang. En 1927 publicó un informe que resolvió las ecuaciones de Einstein sobre el universo entero y sugirió que el universo se está expandiendo. En 1931 propuso la idea de que el universo se originó en la explosión de un átomo primigenio o huevo cósmico. Dicha explosión ahora se llama el Big Bang o Gran Explosión. Lemaitre, para desarrollar su teoría del universo en expansión, se había basado en los principios de la relatividad general, un lenguaje de grandes masas y enormes distancias. La relatividad le permitía describir matemáticamente la expansión como iniciándose desde una fuente muy pequeña. No le permitía penetrar en el proceso físico que había transformado una diminuta y densa masa de materia en el universo observado de galaxias en recesión. Lo que requería esta tarea era un lenguaje matemático de lo muy pequeño, una teoría de la estructura nuclear que pudiera ser utilizada para delinear las interacciones que habían tenido lugar dentro del huevo cósmico. Estamos hablando del lenguaje y la teoría necesarios, hoy conocidos como mecánica cuántica. En la perspectiva de 1931, cuando Lemaitre presentó su idea sobre los inicios del cosmos, miles de millones de años, toda la materia y la energía que hoy constituye el universo estuvieron comprimidas en un gigantesco átomo primigenio. Este conjunto ocupaba un espacio semejante al de una esfera cuyo diámetro era igual a la distancia de la Tierra al Sol, 149.597.870 kilómetros. Si se componía de energía, su temperatura debía bordear los 10 millones de grados Celsius y si de materia, esta debía haber tenido características totalmente distintas a las conocidas por el hombre. La materia dispersada por la explosión de este coloso habría constituido el universo en expansión del cual formamos parte. Condensándose y quebrándose por la gravitación mutua, habría creado las galaxias y las estrellas, que continuaron volando hacia afuera para siempre, hasta llegar, eventualmente, a estar tan alejadas que ningún astrónomo de ninguna de ellas podría ver a muchas de las otras. El universo sería ilimitado. Las ideas expuestas por Lemaitre tropezaron no solo con críticas, sino con una abierta hostilidad por parte de científicos que reaccionaron, a veces de modo violento. Varios científicos, incluso Albert Einstein, veían con desconfianza la propuesta de Lemaitre, que era una hipótesis científica seria, porque, según su opinión, podría favorecer a las ideas religiosas acerca de la creación. A Einstein le costó aceptar la expansión del universo, aunque finalmente la aceptó. Aunque los trabajos de Lemaitre fueron cuestionados entre la comunidad científica debido al hecho de ser también religioso, desde el punto de vista de las ciencias eran serios y finalmente todos los científicos, Einstein incluido, lo reconocieron y le otorgaron todo tipo de honores. En 1933, tanto Lemaitre como Einstein viajaron a California para participar en una serie de seminarios. Después de que Lemaitre terminara de describir su teoría del Big Bang, Einstein empezó a aplaudir comentando: "Esta es la más bella y satisfactoria explicación sobre la creación que jamás he escuchado". La teoría del Big Bang y el origen del universo. El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la nada emerge toda la materia, es decir, es el supuesto origen del universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita que en un momento dado explota, generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro universo. Inmediatamente después del momento de la explosión, cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo, éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie.
Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de 1 por 100 de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales, tales como electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos, fotones y un largo etcétera, hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día. En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaitre del núcleo primordial. Gamow planteó que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la gran explosión o Big Bang, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang, y los elementos más pesados se produjeron más tarde, dentro de las estrellas. Sin embargo, la teoría de Gamow proporciona una base para la comprensión de los primeros estadios del universo y su posterior evolución. A causa de su elevadísima densidad, la materia existente en los primeros momentos del universo se expandió con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y galaxias. Esto explica la expansión del universo y la base física de la ley de Hubble. Se cree que a medida que se expandía el universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose hasta llegar a una temperatura de unos menos 270 grados Celsius. Estos vestigios de radiación de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1965, proporcionando así lo que la mayoría de los astrónomos consideran una evidencia de la teoría del Big Bang. Uno de los problemas sin resolver en el modelo del universo en expansión es si el universo es abierto o cerrado. Esto es, si se expandirá indefinidamente o se volverá a contraer. Un intento de resolver este problema es determinar si la densidad media de la materia en el universo es mayor que el valor crítico en el modelo de Friedman. La masa de una galaxia se puede medir observando el movimiento de sus estrellas. Multiplicando la masa de cada galaxia por el número de galaxias, se ve que la densidad es solo del 5 al 10% del valor crítico. La masa de un cúmulo de galaxias se puede determinar de forma análoga midiendo el movimiento de las galaxias que contiene. Al multiplicar esta masa por el número de cúmulos de galaxias, se obtiene una densidad mucho mayor, que se aproxima al límite crítico que indicaría que el universo está cerrado. La diferencia entre estos dos métodos sugiere la presencia de materia invisible, la llamada materia oscura, dentro de cada cúmulo, pero fuera de las galaxias visibles, hasta que se comprenda el fenómeno de la masa supuesta oculta. Este método de determinar el destino del universo será poco convincente. Muchos de los trabajos habituales en cosmología teórica se centran en desarrollar una mejor comprensión de los procesos que deben haber dado lugar al Big Bang. La teoría inflacionaria, formulada en la década de 1980, resuelve dificultades importantes en el planteamiento original de Gamow al incorporar avances recientes en la física de las partículas elementales. Estas teorías también han conducido a especulaciones tan osadas como la posibilidad de una infinidad de universos producidos de acuerdo con el modelo inflacionario. Sin embargo, la mayoría de los cosmólogos se preocupa más de localizar el paradero de la materia oscura, mientras que una minoría, encabezada por el sueco Hannes Alfvén, Premio Nobel de Física, mantienen la idea de que no solo la gravedad, sino también los fenómenos del plasma tienen la clave para comprender la estructura y la evolución del universo. Evolución del universo.
Se cree que después del Big Bang, el universo comenzó a expandirse en todas las direcciones y también iba enfriándose poco a poco, con la formación de los primeros átomos y elementos químicos que empezaron a llenar todo el universo. Debido a que, según la teoría de la relatividad especial, la materia no puede moverse a una velocidad superior a la velocidad de la luz, puede parecer paradójico que dos objetos del universo pueden haberse separado 93.000 millones de años luz en un tiempo de únicamente 13.000 millones de años. Sin embargo, esta separación no entra en conflicto con la teoría de la relatividad general, ya que en teoría, esta solo afecta al movimiento en el espacio, pero no al espacio mismo, que puede extenderse a un ritmo superior, no limitado por la velocidad de la luz. Por lo tanto, dos galaxias pueden separarse una de la otra más rápidamente que la velocidad de la luz si es el espacio entre ellas el que se dilata. Mediciones sobre la distribución espacial y el desplazamiento hacia el rojo, redshift, de galaxias distantes, la radiación cósmica de fondo de microondas y los porcentajes relativos de los elementos químicos más ligeros apoyan la teoría de la expansión del espacio y más en general la teoría del Big Bang, que propone que el universo en sí se creó en un momento específico en el pasado. Observaciones recientes han demostrado que esta expansión se está acelerando y que la mayor parte de la materia y la energía en el universo es fundamentalmente diferente de la observada en la Tierra y no es directamente observable. Es decir, véanse materia oscura y energía oscura. La imprecisión de las observaciones actuales ha limitado las predicciones sobre el destino final del universo. Los experimentos sugieren que el universo se ha regido por las mismas leyes físicas constantes a lo largo de su extensión e historia. La fuerza dominante en distancias cósmicas es la gravedad, y la relatividad general es actualmente la teoría más exacta para describirla. Las otras tres fuerzas fundamentales y las partículas en las que actúan son descritas por el modelo estándar. El universo tiene por lo menos tres dimensiones de espacio y una de tiempo. El espacio-tiempo parece estar conectado de forma sencilla y el espacio tiene una curvatura media muy pequeña o incluso nula, de manera que la geometría euclidiana es, como norma general, exacta en todo el universo. La ciencia modeliza el universo como un sistema cerrado que contiene energía y materia adscritas al espacio-tiempo y que se rige fundamentalmente por principios causales. Basándose en observaciones del universo observable, los físicos intentan describir el continuo espacio-tiempo en que nos encontramos, junto con toda la materia y energía existentes en él. Su estudio, en las mayores escalas, es el objeto de la cosmología, disciplina basada en la astronomía y la física, en la cual se describen todos los aspectos de este universo con sus fenómenos. Final del universo. El destino final del universo tiene diversos modelos que explican lo que sucedería en función de diversos parámetros y observaciones. A continuación, se explican los modelos fundamentales más aceptados. A. Big Crunch o la gran implosión. Es posible que el inmenso aro que rodeaba a las galaxias sea una forma de materia que resulta invisible desde la Tierra. Esta supuesta materia oscura tal vez constituya el 99% de todo lo que hay en el universo. Si el universo es suficientemente denso, es posible que la fuerza gravitatoria de toda esa materia pueda finalmente detener la expansión inicial, de tal manera que el universo volvería a contraerse, las galaxias empezarían a retroceder y con el tiempo colisionarían entre sí. La temperatura se elevaría y el universo se precipitaría hacia un destino catastrófico, en el que quedaría reducido nuevamente a un punto, aunque esto no es posible porque la expansión actual es acelerada. Algunos físicos han especulado que después se formaría otro universo, en cuyo caso se repetiría el proceso. A esta teoría se la conoce como la teoría del universo oscilante. Hoy en día, el universo se está expandiendo cada vez más rápido. B. Big Rip
o gran desgarramiento. El gran desgarramiento, o teoría de la eterna expansión, llamado en inglés Big Rip, es una hipótesis cosmológica sobre el destino último del universo. Este posible destino final del universo depende de la cantidad de energía oscura existente en el universo. Si el universo contiene suficiente energía oscura, podría acabar en un desgarramiento de toda la materia. Primero, las galaxias se separarían entre sí. Luego, la gravedad sería demasiado débil para mantener integrada cada galaxia. Los sistemas planetarios perderían su cohesión gravitatoria. En los últimos minutos se desbaratarán estrellas y planetas y los átomos serán destruidos. Los autores de esta hipótesis calculan que el fin del tiempo ocurriría aproximadamente 3,5 por 10 a la potencia 10 años después del Big Bang, es decir, dentro de 2,0 por 10 a la potencia 10 años. Una modificación de esta teoría denominada Big Freeze, aunque poco aceptada, afirma que el universo continuaría su expansión sin provocar un Big Rip. Teoría de Hubble. A. Biografía de Edwin Powell Hubble. Nació en Marshfield, Missouri, 20 de noviembre de 1889. Fue uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, famoso principalmente por la creencia general de que en 1929 había demostrado la expansión del universo midiendo el corrimiento al rojo de galaxias distantes. Hubble es considerado el padre de la cosmología observacional, aunque su influencia en astronomía y astrofísica toca muchos otros campos. Aunque comenzó estudiando leyes en Universidad de Oxford, abandonó la carrera de abogado poco tiempo después. Retornó al campo de la astronomía al incorporarse al Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago, donde obtuvo el doctorado en física en 1917. Al volver de su servicio en la Primera Guerra Mundial en 1919, comenzó a trabajar en el nuevo observatorio del Monte Wilson, donde tenía acceso a un telescopio de 254 centímetros, por aquel entonces el más potente del mundo. En el observatorio trabajó junto a Milton Humason, falleciendo en San Marino, California, 28 de septiembre de 1953. B. Descubrimiento de Hubble. El universo va más allá de la Vía Láctea. Los primeros trabajos en el observatorio del Monte Wilson se centraron en el estudio de lo que entonces se conocía como nebulosas. Por entonces, la forma y el tamaño de estas se conocían razonablemente bien. En 1924, Hubble tuvo éxito al distinguir estrellas en la nebulosa de Andrómeda. Usando la ley del periodo luminosidad de Levitz, pudo llegar a estimar su distancia, que calculó en 800.000 años luz, 8 veces más lejos que las estrellas más remotas conocidas. En los años siguientes, repitió su éxito con nebulosa tras nebulosa, dejando claro que la galaxia era una entre toda una hueste de microuniversos aislados. El universo extragaláctico. A su llegada al Monte Wilson, Hubble, muy interesado por las nebulosas, comenzó observando con el telescopio de 1,5 metros y pronto descubrió que muchas de estas nebulosas estaban constituidas no de gas, sino por un enorme número de estrellas. Poco después, con el mayor espejo del telescopio Hawker, fue capaz de estudiar individualmente algunas de las estrellas que formaban parte de esas nebulosas. En particular, detectó algunas estrellas variables denominadas cefeidas. Las cefeidas son estrellas que pulsan con periodos comprendidos entre varios días y varios meses. Cuanto más luminosa es la estrella, más largo es su periodo, de forma que midiendo el periodo puede obtenerse una medida de la luminosidad de la estrella. Y conocida la luminosidad, puede compararse esta con el brillo aparente en el cielo
para obtener así una medida de la distancia a la estrella. Las cefeidas son pues como balizas que nos indican claramente las distancias a las que se encuentran. La expansión del universo. Luego de medio siglo desde que William Huggins registró el corrimiento al rojo del espectro de la estrella Sirio, había registrado múltiples corrimientos al rojo y al azul de varios objetos del universo. Sin embargo, esta medida es errónea y Sirio no se aleja, sino se acerca hacia nosotros. En 1929, Hubble publicó un análisis de la velocidad radial respecto a la Tierra de las nebulosas, cuya distancia había calculado estableciendo que, aunque algunas nebulosas extragalácticas tenían espectros que indicaban que se movían hacia la Tierra, la gran mayoría mostraba corrimientos hacia el rojo, que solo podían explicarse bajo la suposición de que se alejaban. Incluso descubrió que existía una relación directa entre la distancia de una nebulosa y su velocidad de retroceso. Hubble concluyó que la única explicación consistente con los corrimientos hacia el rojo registrados era que, dejando aparte a un grupo local de galaxias cercanas, todas las nebulosas extragalácticas se estaban alejando y que cuanto más lejos se encontraban, más rápidamente se alejaban. Esto solo tenía sentido si el propio universo, incluso el espacio entre galaxias, se estaba expandiendo. Esto llevó al astrónomo a elaborar junto a Milton Humason el postulado de la ley de Hubble acerca de la expansión del universo a grandes escalas. C. Ley de Hubble. Es una ley de cosmología física que establece que el corrimiento al rojo de una galaxia es proporcional a la distancia a la que ésta se encuentra. La ley fue formulada por Edwin Hubble y su colaborador Milton Humason en 1929. Después de cerca de una década de observaciones. Es considerada como la primera evidencia observacional del paradigma de la expansión del universo y actualmente sirve como una de las piezas más citadas como evidencia del Big Bang. Según la ley de Hubble, una medida de la inercia de la expansión del universo viene dada por la constante de Hubble. A partir de esta relación observacional, se puede inferir que las galaxias se alejan unas de las otras a una velocidad proporcional a su distancia, relación más general que se conoce como relación velocidad-distancia y que a veces es confundida con la ley de Hubble. Las distancias entre las galaxias va en aumento en proporción a las distancias mismas, es decir, que cada galaxia ve alejarse a las otras con una velocidad proporcional a su distancia. Por lo tanto, mientras más lejos se encuentren, más rápido se alejan. Desde cualquier galaxia del universo se verá que todas las otras se alejan. Hubble encontró que el universo de galaxias se expandía con una velocidad dada por... Si imaginamos que retrocedemos en el tiempo, las galaxias se hallarían más próximas entre sí que ahora. Cuanto más atrás en el tiempo, más cerca estarían unas de otras. De manera que es posible suponer un instante en cual todas las galaxias se encontraban comprimidas en un volumen de casi cero. Las ecuaciones de la teoría de la relatividad establecen que la compresión podría hacerse tan grande que el universo se convertiría en un punto sin dimensiones y en consecuencia de densidad infinita. La materia y la energía, tal como las conocemos, no existirían, y las nociones de espacio y tiempo no tendrían sentido. Pero esta conclusión está basada en la teoría general de la relatividad, que es una teoría clásica. D. El valor de la constante de Hubble y la edad del universo. Durante el siglo XX, una de las prioridades de la cosmología fue el cálculo de la constante de Hubble. Los primeros cálculos realizados por Hubble se basaban en los datos de corrimiento al rojo de 46 galaxias, dando un valor de unos 500 kilómetros por segundo por megaparsec, según los cuales el universo tendría solo 2.000 millones de años, un valor insuficiente,
ya en esa época, pues los isótopos de las rocas se creía que la edad de la Tierra era unos 4.500 millones de años. En 1956, Alan Sandage determinó el valor en 180 kilómetros por segundo por megaparsec. 2 años después, el propio Sandage publicó un artículo con el valor de 75 kilómetros por segundo megaparsec, muy cercano al valor actual. Sin embargo, a principios de los 70, el valor estimado de la constante de Hubble variaba desde los 50 kilómetros por segundo por megaparsec hasta los 100 kilómetros por segundo por megaparsec, según el método empleado. Según estos datos, la edad estimada del universo iba desde los 10.000 millones de años hasta los 20.000 millones de años aproximadamente. Es decir, se ajustó la constante de Hubble a la edad que se cree que tiene el universo. Los errores en la estimación de la constante de Hubble se debían principalmente a limitaciones instrumentales, por lo que cuando se lanzó el telescopio espacial de Hubble, una de sus prioridades fue la determinación de la constante de Hubble en el marco del denominado Hubble Space Telescope Key Project, aprovechando las excepcionales capacidades de este instrumento. En 2001 se publicaron los resultados de este proyecto tras varios años de estudio, arrojando un valor para la constante de Hubble de 72 más menos 8 kilómetros por segundo megaparsec, según el cual la edad del universo debía ser de unos 10.000 millones de años, insuficiente para dar cuenta de las estrellas más antiguas, de los cúmulos globulares con una edad de unos 14.000 millones de años. Sin embargo, al mismo tiempo, observaciones de supernovas lejanas revelaron que existiría algún otro factor que impulsa la expansión del universo, que se ha denominado energía oscura. En concreto, la expansión del universo se está acelerando debido a la acción de la superpuesta energía oscura, por lo que la edad del universo, teniendo en cuenta esta aceleración, se acerca a los 14.000 millones de años, lo que está de acuerdo con la edad de las estrellas más antiguas. E. Unidades astronómicas. A. Año luz. Es una unidad de longitud empleada en astronomía para medir grandes distancias. Es igual a la distancia recorrida por la luz en un año solar medio. El año luz no es una unidad de tiempo, sino de distancia. La luz tarda 8 minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Tomando para la velocidad de la luz un valor de 300.000 kilómetros por segundo, un año luz equivale en números redondos a 9.461 por 106 kilómetros, o bien a 63.240 unidades astronómicas, UA, o también a 0,3066 parsecs. B. Unidad astronómica. Distancia media Tierra-Sol equivalente a 149.597.910 kilómetros, elegida como unidad de medida en el ámbito del sistema solar. Es la unidad de distancia utilizada en la medición de órbitas y trayectorias dentro del sistema solar, expresadas en UA, forma abreviada. Las distancias de los planetas del Sol son Mercurio 0,387, Venus 0,723, Tierra 1,0, Marte 1,524, Júpiter 5,203, Saturno 9,539. Esta medida se obtuvo midiendo distancias con radar de los objetos celestes próximos, como Venus o asteroides. Estos estudios han permitido determinar la escala del sistema solar con una gran precisión. C. Parsec. Es el nombre de una unidad de medida astronómica correspondiente a la distancia que habría a una estrella que tuviera un paralaje de un segundo. Un parsec equivale a 30.86 billones de kilómetros o bien 3.26 años luz o 206.265 unidades astronómicas.
Múltiplos de parsec son el kiloparsec, equivalente a 1000 parsec, y el megaparsec, equivalente a 1 millón.